Voy a compartir con ustedes una muy breve presentación que va a alimentar lo que es esta charla sobre los desafíos de la inteligencia artificial en un sentido regulatorio y de cara a lo que nos importa en la organización en que trabajo y sobre las que les voy a contar un poquito más en un par de minutos. Mi nombre es Juan Carlos Lara, yo soy director ejecutivo en Derechos Digitales, que es una organización de la sociedad civil dedicada a temas de tecnología y derechos humanos. Esta charla va a tratar específicamente sobre lo que dice el título, desafíos regulatorios de inteligencia artificial desde una perspectiva de derechos humanos. La organización que dirijo y que tengo el placer de dirigir desde hace algunos meses ha estado trabajando en temas sobre inteligencia artificial ya desde hace algún tiempo. Sin embargo, hay varias cosas que es necesario comprender desde el inicio para poder hacer de esto un ejercicio productivo y para hacer de esto también un ejercicio que invite a la incidencia. En primer lugar, es necesario que tengamos alguna comprensión mínima sobre inteligencia artificial y a qué nos estamos refiriendo con inteligencia artificial para el propósito de determinar cuáles son las consecuencias en el sentido de los desafíos regulatorios. No toda inteligencia artificial o no todo sistema que pueda calificarse como inteligencia artificial es idéntico y por tanto las consecuencias de su regulación pueden ser muy diversas. Al mismo tiempo, pensar un sistema que solamente esté presente hoy, no pensar en el futuro desarrollo de sistemas de decisión más avanzados basados en algoritmos o en el tratamiento de grandes bases de datos, si no pensamos también en el futuro del desarrollo tecnológico, podemos estar regulando solamente algo que se refiere a un momento en el tiempo. En general, sin embargo, cuando hablamos de inteligencia artificial y aún cuando es difícil definirla, hablamos de inteligencia o capacidad de un aparato construido por personas humanas de realizar tareas asociadas comúnmente con seres inteligentes, es decir, la inteligencia que exhiben máquinas. Así hay varias formas de clasificar la inteligencia artificial, no voy a profundizar en ninguna de ellas. Sin embargo, es importante comprender el rango de tecnologías a los que podemos atribuir este carácter de inteligentes. Por ejemplo, está la inteligencia artificial simbólica, como está representada por una simple máquina que hace aquellas operaciones para las que está programada. En esta inteligencia están codificadas ciertas reglas de funcionamiento que pueden ser leídas por una máquina y su conocimiento y su capacidad aumenta solamente según se van incorporando más o mejor información a la programación de estas máquinas y cumplen así el propósito para el que han sido diseñadas y que tiende a ser más bien estrecho en su alcance. Al otro extremo está algo que todavía no verificamos en la vida real, que es la inteligencia artificial general, sistemas y algoritmos capaces de demostrar inteligencia humana o superior a la humana incluso, y capacidades de conocimiento, de razonamiento, de resolución de problemas, de aprendizaje e incluso de interacción con el espacio físico y con objetos físicos. Entre estos extremos de lo más simple y lo más avanzado y aún desconocido, encontramos la inteligencia artificial quizás más popularizada en el último tiempo, que es la del aprendizaje automatizado. Aquellos sistemas en que con base en el uso de datos o de información, descansan o confían o se basan en un conjunto de técnicas para automatizar ese proceso de aprendizaje o de entrenamiento de los algoritmos a través de datos. Estos algoritmos que reciben información son programados y son capaces de encontrar patrones con mayor o con menor asistencia de personas o de otros algoritmos y hacer afirmaciones o predicciones sobre los datos. Así, por ejemplo, un conjunto de información pasa por una máquina que es capaz de afirmar o de predecir que se trata, por ejemplo, de un rostro humano.
¿Y por qué es importante pensar en esto de forma diferenciada de otras tecnologías que hemos visto en el pasado? ¿Por qué presenta desafíos distintos que la calculadora o que las computadoras como llevamos décadas usándolas o como las pocas décadas que tiene la propia web mundial? Todo esto está pensado principalmente o tiene desafíos que nacen de los usos que son posibles desde un sistema de inteligencia artificial. Y aún en un sentido más amplio, pensándolo en todo lo que es automatización de decisiones o de clasificaciones o de procesos, estas aplicaciones son cada vez más amplias. Pasan, por ejemplo, por la capacidad de reconocer imágenes o de reconocer voz y, por tanto, las aplicaciones que nacen a partir de esa utilización. Pasa por la capacidad de traducir entre idiomas, capturando cada vez mayor nivel de detalle o de pequeñas diferencias entre idiomas o pequeños gestos gramaticales que puedan variar incluso entre regiones. Pasa mediante la detección de ciertos contenidos que pueden ser considerados sospechosos o peligrosos, sea por ejemplo en el filtro de spam del correo electrónico o la forma en que ciertas palabras pueden ser detectadas o ciertas expresiones más complejas pueden ser detectadas dentro de un sistema. Y eso lleva a su vez a que puedan ser estos sistemas automatizados utilizados para recomendar contenidos o bien para detectar que cierta forma de expresión verbal, textual, visual, pueda estar en contra de las reglas de determinada plataforma. Y finalmente sirve para un nivel más avanzado de predicción del comportamiento de las personas, que sirve para tomar decisiones sobre ofertas comerciales, sobre el nivel en que una persona puede ser apta para un trabajo, sobre su aptitud educacional y mucho más que eso. Si esto lo llevamos ya no solamente a cómo se comportan las empresas dentro de sus ámbitos de acción, sino también dentro del ámbito público, esto tiene también aplicaciones que han ido creciendo a lo largo del tiempo. Una de las más grandes aplicaciones de esto es el reconocimiento facial automatizado en espacios públicos, que es objeto de otra charla dentro de este festival, como también el resto de la captura de información biométrica, especialmente por los estados para verificar la identidad de las personas que buscan acceder a ciertos servicios. Además, en general, para clasificar, categorizar y priorizar la intervención estatal en áreas tan distintas como lo es la salud, la intervención policial, para calificar cuánto una persona puede o no reincidir en el delito, o incluso para pensar más allá de todo esto en sistemas más avanzados de calificación social y por tanto de una captura más amplia de información para la toma de decisiones sobre las personas. Todo esto, por cierto, todas estas capacidades de decisión aumentadas por el uso de la tecnología tienen un impacto sobre derechos humanos. Y esa es la segunda parte de esta presentación. El impacto principal de los sistemas de inteligencia artificial es en realidad un rango de impactos. Voy a referirme principalmente a tres grandes grupos de impactos y los desafíos que esto presenta, sin perjuicio de otros que puede esto tener eh, en el presente o en el futuro. El primero y el que parece más inmediato está relacionado con la privacidad y el uso de datos personales, especialmente a través de grandes volúmenes de información que utilizan los sistemas tanto para entrenar sus capacidades como para ejecutar sus funciones. Y esto no solamente pasa por recolectar información que pueda ser sensible, sino también por crear información que pueda ser sensible. Es decir, a partir de la información disponible, generar información que inicialmente no estaba disponible. Por ejemplo, sobre el comportamiento de las personas, sobre su afiliación política o más sensiblemente sobre su estado de salud y por tanto sobre cuál es el nivel de riesgo que tiene una persona, además de otros riesgos vinculados a la vigilancia, como lo es el desanonimizar o el quitar la capacidad de compartir en la vida social sin ser identificadas. El segundo gran grupo, y quizás uno de los más crucialmente identificados a propósito del uso de sistemas de decisión algorítmica,
es el que está vinculado a los sesgos, es decir, el hecho de que los sistemas de inteligencia artificial o decisión algorítmica cuenten con sesgos a partir de bases de datos sesgadas, a partir de una programación sesgada o porque sus resultados son sesgados. Y esa parte final es un punto que es muy importante para entender los desafíos. El hecho de que los sistemas de inteligencia artificial, por su forma de construcción, o también por la forma en que se insertan en otros sistemas políticos ya discriminatorios por sí solos, vayan replicando o reforzando esos sesgos. Es decir, no solamente que el producto de una decisión algorítmica sea un producto sesgado por su construcción, sino también que esa decisión algorítmica refuerce un proceso de decisión humana que ya por sí solo podría haber sido sesgado o discriminatorio, pero a la vez agregando esta capa de automatización, básicamente haciendo que una máquina vaya reproduciendo y vaya manteniendo en el tiempo ciertas formas de discriminación que ya le preexistían. Y en tercer lugar, como tercer gran grupo de preocupaciones de impacto en derechos humanos, ya está todo el resto de los derechos. Cada vez que tomamos uno de estos sistemas y lo aplicamos de forma y reflexiva a distintos ámbitos de decisión o sin suficiente revisión de sus impactos, llegamos a un momento en que esa aplicación redunda en la dificultad para el acceso a todo el rango de derechos. Si, por ejemplo, pensamos en la capacidad de vigilancia, esto es capaz de limitar tanto el debido proceso, nuestra capacidad de no ser seguidos porque somos personas inocentes, nuestra privacidad, nuestra libertad de movimiento en espacios públicos, o bien porque cierto contenido o cierta expresión sea removida o retirada de las redes sociales, por ejemplo, que esto pueda tener un impacto serio sobre nuestra libertad de expresión o sobre nuestra libertad de asociación o sobre nuestro derecho a la protesta. Si esa aplicación es además discriminatoria, implica que estos derechos son desigualmente impactados o tienen un efecto discriminatorio para distintas personas. Es decir, que algunas personas, especialmente aquellas que han sido históricamente discriminadas o marginalizadas, tienen un rango de derechos más afectado que el resto de las personas cuando se mantienen las lógicas discriminatorias. Además, esto, cuando se aplica en el ámbito público, puede tener impacto sobre cuál es el acceso a servicios públicos y cuál es el acceso a servicios privados, tales como el acceso a crédito, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación. Estos son impactos relevantes que por lo demás tienen manifestaciones concretas en el ámbito público a nivel mundial. Y voy a hablar un poquito más sobre casos en América Latina, ahora en la tercera y final parte de esta presentación, que habla directamente sobre los desafíos que presenta todo este escenario de gran avance y de posibles impactos sobre un amplio rango de derechos humanos. Los grandes desafíos, o algunos de los más grandes desafíos que presenta este desarrollo de la inteligencia artificial desde una perspectiva de los derechos humanos, pasa en primer lugar por problemas de la falta de transparencia de estos sistemas, que exista un desarrollo a puertas cerradas, que respecto del cual se desconoce la forma de programación o la información que se utiliza o la lógica detrás de la forma de decisión o de operación de un sistema, a menudo protegida por intereses de propiedad intelectual. Si a esto sumamos la idea de que son los sistemas los que deciden o que es una decisión lógica y automatizada y no una decisión humana, esto va restando un ámbito de responsabilidad y de rendición de cuentas respecto de las decisiones discriminatorias o negativas que se van tomando. Eso es un desafío gigantesco. En segundo lugar, el hecho de que exista un fuerte impulso comercial sumado a un discurso tecnosolucionista de optimismo por la capacidad de la tecnología, aunque no esté probada, que es recibido y que es reproducido tanto por empresas como por estados que son clientes de estos servicios. En tercer lugar, y ya no solamente pensando en el desarrollo, sino en la implementación,
está el nivel de impacto, la cantidad de personas que se ven afectadas y con la velocidad con que se ven afectadas por el uso de estos sistemas, sin una capacidad institucional de reacción para corregir las desigualdades que se van creando. Y finalmente, el hecho de que esta concentración de las capacidades para controlar toda esa cadena de desarrollo e implementación está fuera de nuestro control como ciudadanía. Para enfrentar los desafíos y ya cerrando esta presentación, organizaciones como Derechos Digitales hemos llevado adelante esfuerzos de investigación y de promoción de derechos fundamentales desde una perspectiva de cómo nos hacemos cargo a través de las reglas de estos impactos. Y esto lo hemos hecho a partir de nuestro trabajo que está contenido en la página ia.derechosdigitales.org. Es nuestro proyecto sobre inteligencia artificial e inclusión, donde nuestra postura está expuesta muy fuertemente, que la implementación de inteligencia artificial, especialmente en el ámbito público, sin lineamientos de derechos humanos, puede tener consecuencias irreparables respecto del acceso a derechos para las personas. Dentro de ese esfuerzo hay varios análisis sobre la regulación, sobre el financiamiento, sobre las características de transparencia de estos sistemas, con estudios de caso bastante concretos relacionados con aplicaciones existentes sobre sistemas de decisión algorítmica o mediadas por algoritmos dentro del contexto latinoamericano y que siguen en desarrollo y donde seguimos haciendo un trabajo de investigación, además de comparación entre distintos sistemas en América Latina. Las cosas más importantes que estamos tratando de promover para enfrentar los desafíos de la inteligencia artificial, en particular en el ámbito público y del impacto en derechos humanos, están relacionadas con buscar un mayor nivel de transparencia, pero también un mayor nivel de participación de las personas y finalmente rendición de cuentas respecto de la operación de estos sistemas. La transparencia que buscamos, la transparencia que promovemos está eh, vinculada al desarrollo de los sistemas, es decir, a la tecnología misma, pero también a aquellos sistemas donde se insertan estos aparatos o dispositivos tecnológicos como parte de procesos de decisión que son más amplios. Es decir, el uso de esto para, por ejemplo, sistemas de seguridad social implica que se trata de decisiones de seguridad social y que por tanto necesitamos conocer las lógicas del sistema de una forma tal que nos permitan entenderlo. En segundo lugar, respecto de la participación, es necesario el contrapeso al poder de empresas y de estados para desarrollar y tomar decisiones sobre personas. Esto se manifiesta, por ejemplo, en sistemas de evaluación y de monitoreo de impacto en derechos humanos, que nos parece son necesarios respecto de aquellos sistemas que despliegan estas tecnologías en el ámbito público, y además de la participación de personas interesadas en los procesos de decisión de las políticas en que se insertan estas tecnologías, como también en los procesos de evaluación previa y de monitoreo posterior del impacto que estas tecnologías puedan tener también. Y finalmente, en la rendición de cuentas. Esto implica la existencia de mecanismos legales de reparación, de remedios eficaces en el ámbito de discriminación, como también en el ámbito de la protección de datos personales, como elementos básicos del sistema. Esto no obsta a la necesidad de reforzar los compromisos de los países frente a los derechos humanos y sus obligaciones asociadas a ellos. En síntesis, para cerrar, es enorme el rango de problemas que la inteligencia artificial pretende abordar, pero también el que termina creando. La no regulación actual, el desafío de regulación que existe, no implica que los estados no tengan obligaciones frente al derecho internacional de los derechos humanos para proteger, remediar y respetar esos derechos. La promoción, finalmente, de mecanismos de mayor transparencia sobre sistemas tecnológicos y políticos, de participación en la evaluación y monitoreo de estas tecnologías, como también de sus procesos políticos, y la rendición de cuentas para que el impacto
tenga una consecuencia y la protección de los derechos sea efectiva, son finalmente los elementos que son necesarios para abordar esos desafíos. Finalmente, esto implica simplemente que cuando aplicamos en el ámbito público tecnologías, lo que debemos hacer es reconocer que es el carácter público lo relevante aquí y por tanto estimular de forma significativa una mayor democracia en relación a la aplicación de la tecnología con impacto en los derechos de las personas. Muchas gracias.